Hola. Em, Quería hablarles un rato. En, bueno, Carlos cuando vino hoy me contó que mamá se fue o sea, que se fue junto a él en su trabajo y que le preguntó por mí, qué tal estoy, si él y yo tenemos algún problema. Y él le dijo que él y yo no tenemos ningún problema. Y realmente él y yo no tenemos ningún problema. Em, lo que está pasando conmigo estos días, no estos días, estos meses, en realidad este año, es que yo entré en una depresión muy fuerte, en algo que a mí me es muy difícil hablar porque yo no hablo, porque no quiero que la gente me juzgue, entonces no hablo nomás ahora. Y como cuando no hablo, yo intento estar normal, pero eh, para mí yo estoy normal, pero la gente que, o sea, ustedes que me conocen, se dan cuenta que yo no estoy bien, ¿verdad? Eh, para mí es muy difícil hablar de esto. Yo espero, yo quería hablar con ustedes un domingo, cuando estemos todos en casa, en- de esta situación que me pasa. Sabe Carlos, sabe Benjamín Abril. A Benjamín y Abril yo personalmente les encaré que no digan nada, que, que no, que no digan nada. Y ellos como hijos míos respetan, ¿verdad? Y si es que alguien les pregunta, le dije siempre que digan cualquier cosa. Em, Hace, no sé, 2 años, más o menos, que en realidad nosotros nunca nos fue bien en el negocio. O sea, nunca fue así como para ganar, siempre fue como, digamos, para cubrir cosas y invertimos mucho, no nos salió bien, tuvimos problemas en primero la salud mía, después el abril y después la vida misma, ¿verdad? Que pasa y que de repente yo agarro, vendo empanadas por 150 y me tengo que ir al súper y gasto 100.000 y me queda 50 y no queda nada para cubrir, digamos, ¿verdad? Pero es la vida misma y no es fácil para nadie. Yo no me pongo como víctima ahí. Y no soy luego víctima de nada. Eh, Muchas cosas las que pasaron, o sea, como a nosotros nunca nos fue bien, en una de las, cuando nosotros, en como una forma más de ganar plata, como para poder mantener en nuestro negocio, fue en averiguar como para tener la quiniela y tener carga de pasajes. Con la maquinita de la quiniela yo cargaba pasaje, cargaba saldo. Y todo lo que yo recaudo siempre en ese se paga al día siguiente. Entonces era como una entrada más de dinero, ¿verdad? Cuando a mí me entregan la maquinita, el muchacho me explica todo cómo se usa, todo, y me dice como para probar un número, qué sé yo. Y yo le digo el número, les explico nomás cómo para mí fue
a mí me tocó, por ejemplo, el corredor, yo era corredor 803, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, probame el número 803, ¿verdad? Y por 1000 guaraníes. Y en esa prueba, bueno, agarra y viene en la quinela 804, por ejemplo. Yo no jugaba, yo no jugaba. Era para mí una entrada de dinero. Después del año pasado, empezamos a estar un poco más apretados. Nosotros teníamos 2 millones de alquiler, más 500 de luz, 2,5 que teníamos que poner. Entonces yo hacía la quiniela y era, por ejemplo, varias veces yo, clientes que jugaban, yo pagaba premios de 500, de 600, de 1 millón. Entonces empecé a jugar así un número y no venía, o venía uno más, o venía uno menos. Entonces después el siguiente yo ya jugaba ya mi número más uno menos y me venía al revés. Entonces después ya jugaba uno más, uno menos, al revés y venía cualquier otro número. Entonces yo, sin darme cuenta, yo no sé en qué momento yo entré dentro de ese mundo de apostar. Yo bajé 18 kilos y no fue por el 15 de abril, no fue por el nada, sino que yo entré dentro de ese mundo porque el que juega en eso, por ejemplo, si es que tiene un 50.000, juega por 40 y le sobra un 10, bueno, se queda con ese 10, ¿verdad? Pero en mi caso era diferente porque yo tenía una línea de crédito que al día siguiente yo tenía que reponer. Entonces decía, bueno, voy a jugar este y voy a jugar este y este. Y de repente se me salió de control. De repente yo ya me vi jugando 10 números, 20 números. A veces venía, a veces no venía. Y cuando venía era para cubrir todo lo que yo tenía adeudado. Eso empezó el año pasado. Es mucho más intenso. Este año fue enero, fue el 30 de enero, nosotros le llevamos a abril en un 15 años, le llevamos con Carlos y yo por el camino. Yo le cuento a él porque Carlos no tiene cuenta bancaria. La gente de Viajil le deposita a Carlos en mi cuenta y yo tengo la plata de él. Entonces fui jugando, apostando con su plata hasta que llegó un momento en que yo ya no pude recuperar la plata que a él le habían depositado la primera vez. Entonces yo ya no supe qué hacer. Hablé con él cuando veníamos de dejarle abrir en el 15 y le conté: pasa esto, debo esto, debo tu plata, cuando eso debía 1 millón, aparte de lo que le debía a él, de su sueldo, de que él se levanta a las 4:30 de la mañana. Y ustedes no saben cómo a mí me dolió que él se levante a las 4:30 de la mañana para ir a ganar su dinero para que a nosotros no nos falte nada. Y yo hablé con él, le dije: pasa esto, no tengo tu plata y debo 1 millón más aparte de eso. Y él, en vez de enojarse, él me abrazó y me dijo: gorda, no te vayas a preocupar, vamos a cubrir, no te vayas a preocupar, vamos a cubrir, es dinero, no te sientas mal, o sea, para con lo que estabas haciendo y yo voy a prestar 1 millón que vos debes, lo que es mi plata no importa,
vamos a ver, vamos a recuperar trabajando, pero yo voy a prestar este 1 millón como para que vos puedas recuperar, para que vos puedas devolver eso, porque no es que me prestaron, sino que eran clientes que confiaban en mí y que me dejaban su... No fallé con esos clientes, ¿verdad? O sea, sí, cuando no pude pagar en el día, cuando hablé con él prestó al día siguiente y yo pude ahí devolver eso 1 millón que debía, ¿verdad? Pasó eso, yo me tranquilicé, pero dije, bueno, yo no me di cuenta en ese momento que yo había entrado en ese mundo de que, bueno, voy a recuperar. No te vayas a preocupar, yo no le dije a él, ¿verdad? Pues yo decía, mi amor, yo te voy a devolver todo lo que perdí de vos, yo voy a recuperar y te voy a devolver. Empecé a jugar más, y varias veces gané 2 millones, 3 millones, pero no era para ganar, sino que era para cubrir lo que yo ya estaba otra vez debiendo debajo. Y Carlos no se daba cuenta porque él confiaba en mí, ¿verdad? Y él me decía, ¿qué tal? ¿Cuánto hiciste hoy, gorda? ¿Qué sé yo? Y hoy vendí tanto y tenemos tanto, pero esa plata ya teníamos la mitad nomás por ahí. Pero yo le decía, no, teníamos tanto. Me volví una experta en mentir, cosa que no estoy muy orgullosa, no estoy para nada orgullosa, siento mucha vergüenza todo el tiempo y hasta ahora. Pero hace un mes, 3 semanas hace que devolví mi máquina de la quiniela, porque para mí era una tortura, porque al estar dentro de esa, al estar teniendo la máquina, a mí me ponen un grupo de WhatsApp donde mandan el resultado y yo eso le pasaba a los clientes que jugaban. Y nada, el número que venía yo decía, ay Dios, este pudo haber jugado, este es fácil, ese número yo jugaba. Pero ¿por qué me parecía que yo jugaba esos números? Porque yo jugaba 20 números a la vez. Entonces, obviamente, cuando venía un número y yo no jugaba, me parecía conocido, ¿verdad? Que, ay, yo pude haber ganado. Yo les pido mil disculpas. Yo todas las disculpas. Yo ya hablé con Carlos, que fue el más perjudicado acá. Y él... El tema de mi confesión de que yo ya no tenía su plata, porque a él Viaje le paga los viernes. Yo ya no sé ni cómo él me pudo perdonar, me pudo disculpar, y muy lo contrario. Primero, claro, obviamente, y con toda la razón, me mandaba a la puta, pero un reto así de decepcionado. Nunca maltrato, nada. Sí, él siempre es respetuoso, y él, ahí lo que me di cuenta que realmente me ama ahora, porque ni yo no me aguantaba, ni yo no podía más ver mi cara en el espejo. Un ratito voy a abrir una cerveza. Acá está. Y yo realmente no sé en qué momento, y hasta ahora yo intento saber, ya, esta es mi tercera cerveza, por eso si me trago me disculpan, pero yo comparto todo con ustedes, mis buenos momentos, mis malos momentos, todos. Pero este malo momento de mi parte, que empezó desde el año pasado, yo no podía compartir con nadie, porque por la vergüenza que yo tengo, no puedo. Entiendo, se pueden enojar, me pueden
lo único que les pido es no me juzguen, porque jamás yo quise que llegara a este extremo del que estoy, porque yo bajé 18 kilos, pero no fue por el 15 de abril. Yo varias veces yo dije, bueno, ya es el 15, va a ser el 15 de abril, voy a hacer dieta, pero no. El que yo haya bajado de peso era porque yo no podía comer, porque había, como ya había confesado, a Carlos le confesé 2 veces que yo ya no tenía su plata, y en ese interín de tratar de recuperar yo no podía comer, yo no podía ni tragar, no podía. Me iba al baño, pero del estrés se me cae el pelo, me iba al baño, pero así de cuerpo y alma me iba hasta ahora. Pero yo la quiniela ya devolví hace 3 semanas. Yo ya no tengo eso en el local, o sea, conmigo, porque ahora ya no tengo local tampoco. Y yo no sabía, y yo no me di cuenta en qué momento entré en eso. Yo solamente me di cuenta cuando ya era las 6 de la tarde y yo había comido una empanada al mediodía y no podía tragar, y no me empecé a bajar de peso por la preocupación y el estrés de poder recuperar lo que yo había perdido de Carlos. Yo también yo tengo una cuenta con María que yo tenía que haber cancelado ya el año pasado. Y este año, cuando fue en enero ese que le dije que nos fuimos, le llevamos a abrir en un 15, yo dije, y yo le dije a Carlos, y si yo no hubiera entrado en esto, yo hubiera pagado todo, o sea, porque lo que perdí en ese momento era más o menos lo equivalente a lo que yo tenía que haber pagado todo ya la cuenta que tenía con María. Y no pagué ni la cuenta que tenía con María, ni tampoco ya no tenía la plata que había perdido y había debido, y empecé a mentir. Le empecé a llamar amigos, amigas, a mis amigas, a decir, amiga, sabes que tengo este problema, se me está cortando, viene a cortarme la luz, me puedes prestar tanto hasta tal fecha. Y mis amigas me pasaban, y yo en ese momento, yo estoy hablando de enero, yo podía todavía, porque a veces quitaba, a veces no, y yo estaba en el local, vendía, podía recuperar, devolvía. Era toda una bicicleta en el que entré y yo no me di cuenta. Hoy, cuando Carlos me vino a decir que mamá se fue junto a él a preguntarle por mí, a ver si yo me quería ir al psicólogo porque no me ve bien, y yo ahí me di cuenta que sí necesito que ustedes sepan lo que me pasa. Porque ustedes me conocen más que nada. Esa alegría que yo tenía, pues yo siempre fui muy bromista, muy alegre, y no era fingido ni nada, siempre fui muy así espontánea, me encanta reírme, me encanta. Y vos sabés que entré en eso y yo no me di cuenta de eso hasta hace poco, que terminó mi alegría, o sea, totalmente acabado está. Yo dejé hace 3 semanas, creo que son 4 porque no tengo ni noción del tiempo.
Pero también desde ese tiempo yo me estoy yendo en un grupo de oración, que no es que me hago la santa ni nada, sino que me ayudan y en este grupo de oración eh, me llevó Pedro, el de la imprenta, el que tenía su local acá al lado, que cuando yo mal estaba, porque ustedes saben de que de por sí soy alérgica y me sale roncha, pero cuando estaba dentro de eso, ni mi alergina no me hacía nada, o sea, yo tenía esos brotes de alergia así y mi cara de desencajada, de triste, de desesperada, de estresada. Eso veía a la gente que estaba, me veía a mí todos los días. Y uno de ellos, el que se me acercó a mí a decirme, Luz, no te veo bien, fue Pedro, el de la imprenta, el que que tenía su local acá al lado y ellos cerraron. Y ellos ahora, o sea, hace junio cerraron y se fueron de su casa, acá sobre Austria. Pero en me pidió que me vaya una señora que es amiga de él para rezar, que vive pasando el Lilio. Y me fui, hablé con ella, le conté todo, le conté todo. No me sentí juzgada. Al contrario, me dijo que en el grupo hay gente, pero que perdió casas, que perdió familias, que perdió todo. Entonces, para que yo no llegue a eso, ella me contó el caso de algunos, ¿verdad? De que yo estoy a tiempo y en eso estoy, en eso estoy. El tratar de recuperar yo mi vida otra vez, porque eh, mis hijos ya no dejaron, o sea, ya dejaron de ser Benjamín y Abril, o sea, mis hijos empezaron a hacer números. Benjamín empezó a ser 16 o el 09 y Abril dejó de ser Abril, empezó a ser el 06 y empezó a ser el número 15 porque cumplió 15. Mamá ya no es mamá, es 54. Eh, Te digo, o sea, para mí todas las personas se volvieron números y yo no sé en qué momento ocurrió eso. Yo no quise hacer eso, jamás quise entrar en eso, pero no sé en qué momento yo ya me vi muy, muy, muy en el fondo de eso. Empecé a comer una empanada al día y a tomar 3 4 tazas de café al día, y con eso me mantenía porque no me entraba nada en mi estómago por causa del estrés que me causaba eso. Y cuando hay veces que salía o que no podía llegar para la hora de un sorteo, porque hay 4 sorteos al día, como me ponía yo empezaba a temblar, empezaba así, y yo dije, eso no está bien, porque yo cuando no jugaba yo empezaba a temblar así como si fuera que no sé, no recibí tu dosis de cocaína, no sé, nunca probé, ¿verdad? Pero cuando no tenés tu droga, y, y eso me hizo muy mal, eso me hizo demasiado mal. Le pedía, le rogaba a papá que me ayude. Y le empecé a buscar a él en los números. O sea, jugaba 53 y venía el 03. Entonces después ya jugaba el 03 y el 53 y venía un número de cédula o cosas que yo nomás en mi cabeza le ponía ese significado, porque papá no es un número. O sea, ni Benjamín es un número, ni Abril es un número, nadie es ningún número.
Yo quisiera hablar personalmente, o sea, yo quería hablar personalmente. La semana pasada dije, bueno, este domingo voy a hablar con ellos como para que ellos entiendan, porque yo le veo a mamá está muy preocupada por mí y yo no quiero que se preocupe así, ¿verdad? O sea, porque al no saber, ella ya piensa que Carlos me hace sufrir o que yo sufro acá en esta casa o acá en esta casa es rompe las bolas, todo como cada quien tiene su carácter, pero nosotros estamos bien, nosotros tenemos nuestro lugar, nosotros, los niños están bien, ellos tienen su lugar, están en la pieza, juegan y ellos están bien y yo también estoy bien acá, o sea, no, a mí no me hacen la vida imposible nadie. Sí, como toda casa tiene sus reglas y yo sigo perfectamente las reglas, yo sé qué tengo que hacer, qué no, y hago, o sea, nosotros estamos bien acá. Y mamá se imagina que es que a mí yo paso mal acá o que Carlos me hace sufrir o que es todo lo contrario a eso. El apoyo más grande que yo tuve en toda esta situación y el más perjudicado fue Carlos y el que más amor me dio, pero desde enero cuando yo le confesé la primera vez que yo estaba en ese problema y que no tenía más su plata ni nada, él en vez de enojarse, él me abrazó y me dijo, gorda, vamos a salir adelante, no te vayas a preocupar, vamos a ver cómo hacemos. Y él prestó y él se endeudó y él hizo las cosas como para que yo pueda cubrir las cosas que debía. Y eso es lo que más me duele, o sea, por no poder controlar la ansiedad que tengo de querer pagar todas las cuentas una vez. Entré a perder el triple. O sea, debía 4 millones, ahora debo 15. Y lo peor de todo es que no me di cuenta. O sea, no es que me hago la víctima, pero realmente como, como es un vicio, uno piensa que en el siguiente sorteo va a poder recuperar y va a poder solucionar las cosas. Y no fue así. Como anécdota nomás les quiero contar que nosotros creo que fue un 30 de mayo que teníamos que ir a, a cancelar las cosas para el 15 de años de abril. Y yo tenía que llevar creo que 5 millones. Y en el cajón solamente había 2. O había más, 3 millones faltaban. Que yo, en mi afán de decir, bueno, para poder tener más, para poder, bueno, fui apostando y perdí, pero así al toque. No es en un día, no es en un sorteo, sino que es como toda la semana. Es un arrastrar de todas las semanas. ¡Ah, puta! No sé si es ratón o gato. Y me faltaba 3 millones para poder llevar ese sábado. Era viernes. Y yo no sabía qué puta iba a hacer. Y yo estaba así, Dios mío, por Dios. Y yo le rezaba a Dios, le rezaba a papá, le rezaba a todos, pero realmente ellos no tienen nada que ver. Ni papá ni Dios no tienen nada que ver
en todo esto de juego de azar ni nada. Entendí ahora, pero en ese momento les buscaba a ellos que me ayuden en eso. Y gano un poco. Ese 29 gané creo que 3.800.000. Y con el, porque era menos mi recaudación, al día siguiente el cobrador cuando vino me dejó 3 millones. Justito lo que yo tenía que cubrir para el 15 años de abril, que Carlos había prestado porque nosotros no tenemos crédito en ningún lado, era un usurero que nos había dado 4 millones y Carlos tenía 1 millón más, entonces teníamos 5, pero yo 3 ya no tenía y justito gané así esos 3 millones que necesitaba. Y ese se volvió en el día a día mío, como decir, me salvó mi papá al último momento, o me salvó Dios en el último momento. Y no es así, no es así. Porque después de eso, varias veces me tomó así al límite de no tener ni siquiera para comprar la comida, la cena de mis niños. Y le escribí a mi cuñada, le decía, me puedes prestar 200, te devuelvo en media hora, 1 hora, me tienen que transferir. Y mi cuñada me pasaba y después al día siguiente era con lo que yo hacía en el día, la venta manada le volvía, o sea, así, ese era así mi día a día. Y yo no podía creer cómo yo me acostumbré a vivir así. Y no quise en ningún momento, no quiero, pero ahora ya no juego. Hace 3 semanas me siento mal todos los días porque digo, bueno, ay, ¿cuánto puedo estar haciendo? Pero ya no tengo más la máquina, y si juego o le pido a un quinelero que tengo acá en la esquina, le tengo que pagar yo y ya no tengo plata. Entonces no hago eso. Y no quise, pero entré. Porque tengo mi mente débil, o porque soy una imbécil, pelotuda, lo que sea. Todo lo que digan, todos los adjetivos que me quieran poner, yo acepto. Y yo ahora estoy enfrentando lo que es el tsunami de cosas, que las consecuencias, o sea, porque presté mucha plata, o sea, presté 500 o 300 o 200, cada 200, y se me juntó a lo que yo ya no puedo, y ya no puedo pagar, porque ya no tengo, ya no juego, pero yo al día vendo 15, 20 empanadas y de 200.000, y mi super diario que es de la comida me alcanza los 100.000 y me queda 100.000 nomás para poder pagar las cosas. Y no me da. Yo no quiero que se preocupen. Yo voy a salir. Yo sé que en algún momento voy a salir de toda esta toda estupidez que hice, en la que me metí. Y voy a pagar todo, pero de a poco, como me entre el dinero, como vaya vendiendo mis cosas. Y me voy, como te digo, o sea, en fe estoy mucho tiempo. Dejé de creer, dejé de rezar,
enojada con Dios, con papá, con todo, porque no me ayudan. Y ellos no tienen nada que ver. Ellos me ayudaron muchísimo, pero esa es la ayuda que ellos me dan, yo no notaba. Que es en bendición, que mis hijos lleguen al colegio, o sea, es otra cosa, no es un número de quiniela. Y, y nada, quería que sepan esto por mí. Quería que sepan esto por mí. Y quería hablar personalmente y decidí hablar personalmente, contar todo lo que me estaba pasando, por eso estaba así también, mi hueso. Sí. Se olvidó de mí. Pero como hoy se dio que Carlos vino y yo recién el domingo voy a verles, pero justo este domingo ya habíamos organizado un almuerzo acá porque para, como el lunes es mi cumpleaños, para poder estar acá con ellos el domingo y estar con ustedes el lunes, ¿verdad? Y así. Siento mucho si les decepciono. No hay nadie acá más avergonzada, más arrepentida, más que se castiga todo el día diciéndose que una pendeja, una pelotuda, una imbécil, una de todos los insultos, ya me digo yo todos los putos días. Y nada, les pido perdón por haberles preocupado, a vos especialmente, mamá, mami. Yo voy a estar bien. En el momento en que estoy nomás es como que me siento mal y disfruto de estar mal porque me merezco estar mal. Entonces como que tengo que aguantar las consecuencias de lo que hice. De todo lo que hice yo tengo que aguantar las consecuencias, y si hay alguna queja, algún reclamo, algo cosa, yo voy a aguantar y voy a ver y voy a ver cómo le hago, pero voy a pagar porque a la mayoría de la gente a quien le debo son amigas, son eh, amigos que confían en mí, y no les voy a fallar. Capaz que les tarde nomás en devolverles, pero sí les voy a devolver todo porque estoy en ese plan de poder juntar plata para poder devolver mis cosas, o sea, para pagar mis deudas. Y así. Eh, Esto que me pasó, sabe Carlos, sabe Abril y Benjamín, sabe mi madrina, que la vez pasada estuve en su casa, estuvimos hablando un poco y tocamos un tema, y ese tema me llevó a eso y le conté. Lloró mucho ella, me abrazó, me dio toda la contención. Pero solamente después no sabe más nadie, y acá en la casa no sabe, nadie no sabe. Todo el mundo me ve así también extraña, seria, pero nadie no se atreve a preguntarme, ni a Carlos tampoco, a ver qué me pasa. Pero nada, estamos en eso y yo sé que voy a recuperarme. No me hago la víctima, no me hago la víctima. Me está haciendo bien irme en este grupo de oración que me voy los jueves, y el cariño de mis hijos, que desde que tuve mi crisis, Benjamín es muy callado, pero Abril empezó así a ser mucho más
no, no es cariñosa porque no le gusta el contacto físico ni nada, pero empezó a ser mucho más compañera conmigo. Y por Instagram me manda que yo soy la mejor mamá, de que no, en mi vida me va a elegir y eso jamás ella hizo antes. Y así. Y yo sé que vamos a salir adelante. Y espero en Dios, la verdad, que podamos superar esto que de por sí era difícil y más con todo lo que yo hice después se volvió, pero así, no sé, el Everest para mí en este momento. Y por eso es que estoy tan callada, porque estoy muy preocupada para ver cómo voy a hacer y cómo voy a hacer. Entonces por eso es que estoy así, callada, retraída, pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, vamos a pagar todo, no sé cómo, pero vamos a pagar. Y así, les amo mucho. Y mami, siento muchísimo haberte preocupado, pero yo estoy bien y voy a estar bien y eh, vamos a salir adelante. Te amo mucho y les amo muchísimo a ustedes también. Nano, Rica, Robert. Nos vemos.